If you thought HBO's Euphoria was intense in high school, saddle up. Season 3 of Euphoria picks up 5 years later, and life looks very different. Hello, Rue. You owe me money. No matter what they're chasing, money, love, or redemption, no one can escape their fate. The problem is, if you make a deal with the devil, there's no turning back. Don't miss the 3rd season of Euphoria, starring 2-time Emmy winner Zendaya. Now streaming on HBO and HBO Max, with new episodes every Sunday. Imagínate frente a un teléfono especial, un teléfono directo para Dios. Tomas el aparato, marcas el número y silencio. ¿Será que la llamada se cortó? ¿Será que marcaste mal? ¿O será que Dios simplemente no quiere atender tu llamada? Esa sensación de incertidumbre es común cuando hablamos de oración. Muchas personas se preguntan, ¿cómo debo orar para que Dios me escuche? Para entender cómo orar eficazmente, primero necesitamos comprender qué es la oración desde la perspectiva bíblica. Muchas personas piensan en la oración como una lista de pedidos que enviamos a Dios, como niños escribiendo una carta a Papá Noel. Pero la oración es mucho más que eso. Es una conversación, un diálogo íntimo con el Creador de todas las cosas. Examinemos más de cerca uno de los grandes ejemplos de oración en la Biblia, Abraham. La historia de Abraham intercediendo por Sodoma en Génesis 18 es fascinante. Es como si Abraham estuviera en una negociación con Dios, pero no una negociación comercial común. Imagina a un abogado defendiendo apasionadamente a su cliente, usando todos los argumentos posibles para conquistar la clemencia del juez. Abraham comienza pidiendo que Dios perdone la ciudad si hay 50 justos, y gradualmente reduce ese número hasta llegar a 10. ¿Qué hace esta oración tan poderosa? Primero, la audacia de Abraham. No tiene miedo de hacer preguntas difíciles a Dios o de argumentar con Él. Esto nos enseña que Dios no se ofende con nuestra honestidad o con nuestras dudas. Él quiere que seamos reales en nuestra comunicación con Él. Segundo, la persistencia de Abraham. No se rinde fácilmente, continuando a interceder incluso cuando parece improbable que haya tantos justos en la ciudad. Esto nos muestra que la perseverancia en la oración es importante. Tercero, el corazón compasivo de Abraham. No está orando por sí mismo, sino por otros, incluyendo personas que probablemente no conocía personalmente. Esto nos recuerda que la oración no debe centrarse solo en nuestras propias necesidades, sino que debe extenderse a las necesidades de los demás y del mundo a nuestro alrededor. Pasando a otro gigante de la fe, examinemos las oraciones de Moisés. Moisés era conocido como alguien que hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con su amigo. Éxodo 33, 11. Esta intimidad con Dios se refleja en sus oraciones. Un ejemplo notable es su intercesión por el pueblo de Israel después del incidente del becerro de oro. En este episodio, el pueblo se había desviado drásticamente de Dios, creando y adorando un ídolo. La ira divina estaba a punto de manifestarse, pero Moisés se coloca como un mediador entre Dios y el pueblo. Su oración es un modelo de cómo apelar al carácter y a las promesas de Dios. Es como si Moisés estuviera recordándole a Dios quién es Él y lo que prometió. Dice, «Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo». Éxodo 32, 13. Moisés no está intentando cambiar la mente de Dios, sino alineando su voluntad con la de Dios, recordándole sus propias palabras y compromisos. Esto nos enseña que la oración eficaz está fundamentada en el conocimiento de quién es Dios y de lo que Él ha prometido en su palabra. La historia de Ana, madre del profeta Samuel, nos ofrece otro ejemplo poderoso de oración. Ana era una mujer estéril en una sociedad donde la infertilidad era vista como una gran vergüenza. Su angustia era tan profunda que cuando fue al templo a orar, el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Ana no estaba embriagada con vino, estaba embriagada de dolor y desesperación. Su oración es un ejemplo de vulnerabilidad total ante Dios. El texto dice que ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. 1 Samuel 1, 10. Es como si Ana estuviera derramando todo el contenido de su corazón a los pies de Dios, sin reservas,
sin filtros. No se preocupó en parecer compuesta o usar palabras bonitas. Simplemente abrió su corazón y dejó que su dolor y su deseo fluyeran libremente ante Dios. Esta honestidad cruda en la oración es algo que Dios valora enormemente. Muchas veces nos preocupamos por parecer espirituales en nuestras oraciones, usando frases hechas o lenguaje rebuscado. Pero Dios no está interesado en nuestra elocuencia, está interesado en nuestros corazones. La oración de Ana nos enseña que podemos venir a Dios exactamente como somos, con todas nuestras emociones, dolores y deseos. No necesitamos esconder nada de Él. De hecho, es cuando somos más vulnerables y honestos que nuestra comunicación con Dios se vuelve más profunda y significativa. El rey David es otro personaje bíblico que nos ofrece lecciones valiosas sobre la oración. Conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, David nos dejó un tesoro de oraciones en los Salmos. Lo que hace especiales las oraciones de David es su honestidad emocional. No duda en expresar toda la gama de emociones humanas en sus oraciones, desde la alegría exuberante hasta la depresión profunda, desde la gratitud desbordante hasta la ira intensa. Un ejemplo particularmente poderoso es el Salmo 51, escrito después del pecado de David con Betsabé. Esta oración de arrepentimiento es como una radiografía del alma de un hombre quebrantado por el pecado. David no intenta minimizar o justificar sus acciones. Las confronta de frente, reconociendo la gravedad de su error. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo que es malo a tus ojos. Salmo 51:4. Es como si David estuviera poniéndose desnudo ante Dios, exponiendo todas sus fallas y debilidades, pero no se detiene en el reconocimiento del pecado. David clama por perdón y restauración. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:7. Esta oración nos enseña que podemos ser completamente honestos con Dios sobre nuestras fallas. No necesitamos fingir ser perfectos o esconder nuestros errores. Dios ya conoce todo sobre nosotros, y Él desea que vengamos a Él en honestidad y arrepentimiento genuino. Ningún estudio sobre oración estaría completo sin examinar el ejemplo supremo, Jesucristo. A lo largo de los Evangelios, vemos a Jesús constantemente retirándose a orar, a menudo pasando noches enteras en comunión con Dios. Es como si Jesús, incluso siendo Dios encarnado, reconociera la necesidad vital de mantener una conexión constante con el Creador. Un momento particularmente revelador es su oración en el jardín de Getsemaní, poco antes de su crucifixión. En este momento de intensa angustia, Jesús demuestra una sumisión total a la voluntad de Dios. Dios mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo 26:39. Esta oración nos enseña algo fundamental sobre la oración eficaz: la sumisión a la voluntad. John Stamos here in partnership with Cologuard, and I've got to say, so you're 45 or older and at average risk. So what? That doesn't mean your life comes to a halt. No way. You can still do all the fun things you've been doing, but it's time to take your health a little more seriously. Colon cancer screening needs to be on your docket, and it's as simple as the Cologuard test. Don't worry. You got this. Voluntad de Dios. Jesús no estaba intentando imponer su voluntad a Dios. Expresó honestamente su deseo, evitar el sufrimiento que estaba por venir, pero inmediatamente sometió ese deseo a la voluntad de Dios. Es como si Jesús estuviera diciendo: aquí está lo que yo quiero, pero confío en ti lo suficiente para aceptar lo que tú quieres. Esta actitud de sumisión confiada es el corazón de la oración eficaz. No se trata de intentar doblar a Dios a nuestra voluntad, sino de alinear nuestra voluntad con la suya, confiando en que sus planes son mejores que los nuestros, incluso cuando no los comprendemos completamente. Jesús no solo nos dio un ejemplo de oración con su vida, sino que también nos enseñó directamente sobre cómo orar. El Padre Nuestro, registrado en Mateo 6, 9-13, es más que una oración para ser recitada. Es un modelo que nos enseña los elementos esenciales de la oración eficaz. Desglosaremos esta oración en partes
para entender mejor su significado. Comienza con Padre nuestro que estás en los cielos. Esto establece inmediatamente dos verdades importantes. Primero, que Dios es personal y relacional, nuestro Padre. Y segundo, que Él es trascendente y poderoso, que estás en los cielos. Es como si Jesús nos recordara que estamos hablando con alguien que es a la vez íntimo e infinitamente mayor que nosotros. La oración continúa, santificado sea tu nombre. Esto nos enseña que la adoración debe ser una parte central de nuestras oraciones. Antes de presentar nuestras peticiones, debemos reconocer quién es Dios y expresar nuestra reverencia por Él. Venga tu reino, hágase tu voluntad, nos recuerda alinear nuestras prioridades con las de Dios. Es como si Jesús estuviera diciendo, antes de pedir lo que quieres, pide lo que Dios quiere. Solo entonces la oración pasa a las peticiones personales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto nos enseña a confiar en Dios para nuestras necesidades diarias, viviendo un día a la vez. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos recuerda la importancia del perdón, tanto recibirlo de Dios como extenderlo a los demás. Finalmente, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Reconoce nuestra necesidad de protección y guía espiritual continua. Ahora extraigamos principios prácticos que podemos aplicar en nuestras propias vidas de oración. El primer principio es la regularidad. Jesús frecuentemente se retiraba para orar, estableciendo un patrón de comunión constante con Dios. Daniel, en el Antiguo Testamento, oraba 3 veces al día, incluso bajo amenaza de muerte. Daniel 6:10. Pablo exhorta a los creyentes a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Estos ejemplos nos enseñan que la oración eficaz no es un evento ocasional, sino un estilo de vida. Es como mantener una relación con un amigo cercano. Imagina si solo hablaras con tu mejor amigo una vez al mes, o solo cuando necesitaras algo. Esa relación no sería muy profunda o significativa, ¿verdad? De la misma manera, nuestra relación con Dios se profundiza a través de una comunicación regular y constante. Esto no significa que necesitemos pasar todo el día de rodillas, sino que debemos cultivar una actitud de constante conciencia de la presencia de Dios, hablando con Él a lo largo del día sobre nuestras alegrías, preocupaciones y decisiones. Es como tener un diálogo interno continuo con Dios, compartiendo cada aspecto de nuestra vida con Él. El segundo principio que podemos extraer es la importancia de la fe en la oración. Jesús frecuentemente enfatizaba el papel de la fe en la oración eficaz. Dijo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y así les sucederá. Marcos 11:24. Pero, ¿qué significa exactamente orar con fe? No es una especie de pensamiento positivo o autoconvencimiento. La fe bíblica es una confianza profunda en el carácter y en las promesas de Dios. Es como confiar en un Padre amoroso y sabio. Un niño puede pedir un dulce antes de la cena, creyendo que el Padre dará lo que ha pedido. El Padre, en su sabiduría, puede decir no, sabiendo que el dulce arruinará el apetito del niño para la comida nutritiva que está por venir. El niño puede sentirse decepcionado en el momento, pero su confianza en el amor y en la sabiduría del Padre permanece inquebrantable. De la misma manera, orar con fe significa confiar en que Dios escucha nuestras oraciones y responde a ellas de acuerdo con su sabiduría y amor perfectos, incluso cuando la respuesta no es lo que esperábamos. El autor de Hebreos nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. Por lo tanto, al orar, debemos acercarnos a Dios con la certeza de que Él nos escucha y se preocupa profundamente por nosotros, confiando en que su respuesta, sea cual sea, será lo mejor para nosotros. El tercer principio es la perseverancia en la oración. Jesús contó la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8, para enseñar a sus discípulos que debían orar siempre y nunca desanimarse.
Esta historia es como un recordatorio de que la oración no es un evento único, sino un proceso continuo. Imagina a un agricultor plantando una semilla. No planta la semilla y espera cosechar el fruto al día siguiente. Sigue cuidando la planta, regándola, protegiéndola de plagas, hasta que finalmente produce fruto. De la misma manera, nuestras oraciones a menudo requieren tiempo y perseverancia para producir resultados. Esto no significa que debamos repetir las mismas palabras indefinidamente, como si estuviéramos intentando desgastar a Dios con nuestra insistencia. La perseverancia en la oración es más sobre mantener nuestra confianza en Dios y continuar buscando su voluntad, incluso cuando las respuestas parecen demorar. Es continuar en diálogo con Dios, permitiendo que Él moldee nuestros deseos y alinee nuestra voluntad con la suya a lo largo del tiempo. El apóstol Pablo nos anima a ser alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración. Romanos 12:12. Esta perseverancia en la oración no solo puede cambiar las circunstancias, sino también nos transforma, profundizando nuestra relación con Dios y haciéndonos más parecidos a Él. El cuarto principio que podemos extraer de los ejemplos bíblicos es la importancia de la humildad en la oración. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:9-14, para ilustrar este punto. En esta historia, tenemos a dos hombres orando en el templo. El fariseo ora vanagloriándose de sus propias virtudes, mientras que el publicano, reconociendo su indignidad, simplemente implora: «Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador». Jesús concluye que fue el publicano, y no el fariseo, quien salió justificado ante Dios. Es como si Jesús nos estuviera mostrando dos caminos, uno de autojustificación y orgullo, y otro de humildad y dependencia de Dios. La oración del fariseo era toda sobre él mismo, sus logros y su supuesta superioridad moral. La oración del publicano, por otro lado, era toda sobre Dios y su necesidad de la misericordia divina. Esta parábola nos enseña que Dios se agrada de un corazón humilde y contrito. El rey David escribió: «Los sacrificios que agradan a Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no despreciarás». Salmo 51:17. La humildad en la oración significa reconocer nuestra total dependencia de Dios, admitir nuestras fallas y debilidades y someternos a su voluntad. No nos acercamos a Dios basándonos en nuestros méritos, sino confiando enteramente en su gracia y misericordia. El quinto principio es la importancia de orar de acuerdo con la voluntad de Dios. El apóstol Juan escribe: «Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos escuchará». 1 Juan 5:14. Pero ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Es como intentar sintonizar una radio antigua. Al principio puedes escuchar solo estática, pero a medida que giras el dial cuidadosamente, la transmisión se vuelve más clara. De la misma manera, cuanto más tiempo pasamos en comunión con Dios, leyendo su palabra y escuchando su voz, más claro se vuelve lo que Él desea para nuestras vidas. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esto en su oración en Getsemaní. Él expresó su deseo honestamente: «Aparta de mí este cáliz», pero sometió ese deseo a la voluntad de Dios. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Orar de acuerdo con la voluntad de Dios no significa que no podamos expresar nuestros deseos y pedidos a Él. Significa que, en última instancia, confiamos en que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, incluso cuando no la comprendemos completamente. Es como un niño que pide un juguete a su padre. El padre puede decir no porque no ame al niño, sino porque sabe que hay algo mejor o más apropiado para él. De la misma manera, cuando oramos de acuerdo con la voluntad de Dios, confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando su respuesta no es lo que esperábamos. El sexto principio que podemos extraer es la importancia del perdón en la oración. Jesús enseñó explícitamente sobre esto en el contexto de la oración. Después de enseñar el Padre Nuestro, enfatizó: «Porque si perdonan las ofensas unos a otros,
el Dios celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, el Dios celestial no perdonará las ofensas de ustedes. Mateo 6, 14, 15. Es como si Jesús nos estuviera diciendo que hay una conexión directa entre nuestra disposición de perdonar a los demás y nuestra capacidad de recibir el perdón de Dios. Imagina una tubería obstruida. El agua no puede fluir libremente porque hay un bloqueo. De manera similar, el resentimiento y la falta de perdón en nuestros corazones pueden bloquear el flujo de la gracia y del perdón de Dios en nuestras vidas. Esto no significa que el perdón sea siempre fácil. A veces, las heridas son profundas y el proceso de perdón puede ser largo y doloroso. Pero Jesús nos llama a perdonar así como hemos sido perdonados. Nos dio el ejemplo supremo de esto en la cruz, cuando oró por los que lo crucificaban. Dios, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Lucas 23, 34. Cuando oramos, debemos examinar nuestros corazones y pedir a Dios que nos ayude a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Esto no solo libera a los otros, sino que también nos libera del peso del resentimiento y de la amargura, permitiéndonos experimentar más plenamente el amor y el perdón de Dios en nuestras propias vidas. El séptimo principio es la importancia de la oración intercesora, es decir, orar por otros. Vemos muchos ejemplos de esto en la Biblia. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, Moisés por el pueblo de Israel, y Pablo frecuentemente oraba por las iglesias que había fundado. Jesús mismo es descrito como nuestro intercesor. Cristo Jesús, que murió, más que eso, que resucitó, está a la derecha de Dios e intercede también por nosotros. Romanos 8, 34. La intercesión es como ser un embajador espiritual, representando las necesidades de otros ante Dios. Cuando intercedemos, nos colocamos en la brecha entre Dios y aquellos por quienes oramos, como hizo Moisés cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro. Es un acto de amor y compasión, donde tomamos sobre nosotros la carga de las necesidades de otros y las presentamos a Dios. La intercesión también nos saca del enfoque en nuestras propias necesidades y nos recuerda las necesidades de los demás a nuestro alrededor. Es como ampliar nuestra visión espiritual, viendo más allá de nuestras propias circunstancias hacia las luchas y desafíos que otros están enfrentando. Cuando practicamos la oración intercesora, nos convertimos en socios de Dios, en su obra de gracia y redención en el mundo. No es que nuestras oraciones cambien la voluntad de Dios, sino que Dios, en su soberanía, ha elegido trabajar a través de las oraciones de su pueblo para realizar sus propósitos en la tierra. El octavo principio que podemos extraer es la importancia de orar en comunidad. Aunque la oración individual es vital, la Biblia también enfatiza el poder de la oración colectiva. Jesús dijo: «Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Mateo 18, 20. Los primeros cristianos entendieron esto bien. El libro de Hechos nos muestra a la iglesia primitiva perseverando unánimes en oración. Hechos 1, 14. Es como una orquesta sinfónica. Cada instrumento tiene su belleza única, pero cuando todos tocan juntos en armonía, la música producida es mucho más poderosa y hermosa. De la misma manera, cuando nos unimos en oración, nuestras voces se unen en una sinfonía espiritual que alcanza los oídos de Dios de una manera especial. La oración en comunidad tiene muchos beneficios. Nos anima y fortalece mutuamente. Cuando escuchamos a otros orar por nosotros, nos recordamos de que no estamos solos en nuestras luchas. Cuando oramos por otros, somos sacados de nuestro enfoque egoísta y nos volvemos más conscientes de las necesidades a nuestro alrededor. La oración comunitaria también nos ayuda a desarrollar una visión más amplia del reino de Dios, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Además, orar junto con otros creyentes puede enseñarnos nuevas maneras de orar y expandir nuestra comprensión de quién es Dios y cómo Él trabaja. El noveno principio es la importancia de orar con expectativa. El apóstol Santiago escribe: «Pidan y se les dará, busquen y encontrarán». There's nothing like your first Mac.
Here's what people online are sharing. @Dr. Rain says, everything is just so smooth and fast, I still can't get over it. Syncing stuff between my phone and this is just chef's kiss. @Mr. Incredible 488 says, Apple Silicon basically cures low battery trauma. That's how they felt with their first Mac. How will you? Introducing the all-new MacBook Neo. An amazing Mac at a surprising price. Find out more on apple.com/Mac. If you're a QuickBooks customer looking to grow your business without the growing pains, you need the Intuit ERP. Upgrade to Intuit Enterprise Suite in a matter of hours. It's the AI-native ERP from the makers of QuickBooks. Learn more at intuit.com/ERP. Llamen y se les abrirá la puerta. Santiago 1, 5-8. Él continúa diciendo que cuando pedimos, debemos creer y no dudar, porque quien duda es como la onda del mar, llevada y agitada por el viento. Orar con expectativa es como plantar una semilla. Cuando un agricultor planta, lo hace con la expectativa de una cosecha. No se queda cavando el suelo todos los días para ver si la semilla está creciendo. Confía en el proceso natural de crecimiento. De la misma manera, cuando oramos, debemos hacerlo con la expectativa de que Dios escucha y responde. Esto no significa que siempre recibiremos exactamente lo que pedimos, de la manera que pedimos. Dios, en su sabiduría infinita, a veces responde de maneras que no esperamos o entendemos inmediatamente. Pero orar con expectativa significa que confiamos en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es mantener nuestros ojos abiertos a las maneras, a veces sutiles, en que Dios está respondiendo nuestras oraciones. Es como el profeta Habacuc que dijo: «Yo me mantendré en mi torre de vigilancia y me colocaré sobre la fortaleza y vigilaré para ver qué me dirá Dios». Habacuc 2, 1. Él oró y luego se mantuvo atento, esperando la respuesta de Dios. Cuando oramos con expectativa, mantenemos nuestros corazones abiertos y atentos a las respuestas de Dios, que pueden venir de maneras sorprendentes e inesperadas. El 10º principio es la importancia de orar con gratitud. El apóstol Pablo nos exhorta: no anden ansiosos por nada, sino en todo, por la oración y súplicas, y con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Filipenses 4:6. La gratitud en la oración es como abrir las cortinas para dejar entrar la luz del sol en una habitación oscura. Cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a ver las bendiciones que ya tenemos en lugar de enfocarnos solo en lo que aún no hemos recibido. Cuando comenzamos nuestras oraciones con gratitud, reconocemos la bondad y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Esto no significa negar o minimizar nuestras luchas y dificultades. Por el contrario, la gratitud nos ayuda a poner esas luchas en perspectiva, recordándonos que el mismo Dios que nos bendijo en el pasado está con nosotros en nuestros desafíos presentes. La gratitud también cultiva un corazón humilde. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios, somos menos propensos a enorgullecernos de nuestros logros o a sentirnos con derecho a ciertas bendiciones. En cambio, cada bendición se convierte en un regalo precioso de nuestro Creador amoroso. Además, la gratitud en la oración puede ser una poderosa arma contra la ansiedad y el miedo. Cuando nos enfocamos en las bendiciones que ya hemos recibido, nuestra confianza en la bondad y en la provisión de Dios para el futuro se fortalece. El 11º principio es la importancia de orar con sinceridad y honestidad. Dios no está interesado en oraciones elaboradas o elocuentes, sino en corazones sinceros. El rey David, en sus salmos, nos da un ejemplo poderoso de oración honesta y vulnerable. No duda en expresar su ira, su miedo, su tristeza o incluso su duda a Dios. Es como conversar con un amigo íntimo. No necesitas fingir o esconder tus verdaderas emociones. Dios ya conoce nuestros corazones, así que no hay razón para fingir ser algo que no somos cuando oramos. Jesús criticó a los fariseos por sus largas oraciones, hechas para impresionar a los demás. Marcos 12:40. En cambio, nos enseñó a orar en secreto, donde solo Dios puede vernos. Mateo 6:6. Esto nos recuerda que la oración no es una actuación para los demás, sino una conversación íntima con nuestro Creador. Cuando oramos con sinceridad,
abrimos nuestros corazones completamente a Dios, permitiendo que Él trabaje en nuestras vidas de maneras profundas y transformadoras. Es como permitir que un médico examine una herida. Puede ser doloroso en el momento, pero es necesario para la verdadera curación. De la misma manera, cuando somos honestos con Dios sobre nuestras luchas, miedos y fallas, abrimos espacio para su gracia y poder transformador en nuestras vidas. El 12º principio es la importancia de orar basados en las promesas de Dios. La Biblia está repleta de promesas divinas, y cuando oramos alineados con esas promesas, nuestra fe se fortalece. Es como tener un cheque firmado por un millonario. Sabes que hay recursos más que suficientes para cubrir el valor. De la misma manera, cuando oramos basados en las promesas de Dios, nos estamos apoyando en sus recursos infinitos. Por ejemplo, cuando Dios prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones, Génesis 17, 4-6, Abraham se aferró a esa promesa en oración, incluso cuando las circunstancias parecían hacerla imposible. El rey David frecuentemente recordaba a Dios sus promesas en sus oraciones, como vemos en 2 Samuel 7, 25. Y ahora, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa. Haz conforme a lo que has prometido. Orar basados en las promesas de Dios no es una forma de manipular a Dios o forzarlo a hacer nuestra voluntad. En cambio, es una manera de alinear nuestras oraciones con lo que Dios ya ha dicho que quiere hacer. Es como sintonizar nuestra voluntad con la suya. Cuando oramos de esta manera, estamos esencialmente diciendo: Dios, esto es lo que has prometido. Estoy confiando en ti para cumplir tu palabra. Esto nos da confianza en nuestras oraciones y nos ayuda a perseverar incluso cuando las respuestas parecen demorar. El 13º principio es la importancia de orar en el nombre de Jesús. Jesús enseñó a sus discípulos: y yo haré lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Hijo glorifique al Padre. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13-14. Orar en el nombre de Jesús no es simplemente añadir en el nombre de Jesús al final de nuestras oraciones como una fórmula mágica. Es mucho más profundo que eso. Es como usar un poder notarial. Nos estamos acercando a Dios con la autoridad y los méritos de Jesús, no los nuestros propios. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos reconociendo que es solo a través de Él que tenemos acceso al Creador. Jesús es nuestro mediador, el único camino al Creador. Juan 14, 6. Además, orar en el nombre de Jesús significa orar de acuerdo con su carácter y voluntad. Es como preguntar: ¿qué pediría Jesús en esta situación? Esto nos ayuda a alinear nuestras oraciones con los propósitos de Dios. Orar en el nombre de Jesús también nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Somos hijos adoptivos de Dios a través de Jesús, Gálatas 4:5, y por lo tanto, tenemos el privilegio de acercarnos a Dios como un hijo se acerca a un padre amoroso. Esto nos da confianza en nuestras oraciones, no porque merezcamos ser escuchados, sino porque Jesús nos ha dado el derecho de acercarnos al trono de la gracia con audacia. Hebreos 4:16. El 14º principio es la importancia de orar guiados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe: de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Romanos 8:26. Es como tener un traductor personal cuando estás en un país extranjero. El Espíritu Santo traduce los deseos más profundos de nuestro corazón al lenguaje del cielo. A veces podemos sentirnos abrumados o confundidos, sin saber qué o cómo orar. Es en esos momentos que el Espíritu Santo interviene, guiando nuestras oraciones de acuerdo con la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu también puede referirse al don de lenguas mencionado en 1 Corintios 14, pero no se limita a eso. Es esencialmente permitir que el Espíritu Santo dirija nuestras oraciones, dándonos discernimiento sobre qué orar y cómo orar. Es como navegar con un GPS espiritual. El Espíritu nos guía para orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando oramos guiados por el Espíritu,
nuestras oraciones se alinean más con los propósitos de Dios y podemos experimentar una profundidad y eficacia mayor en nuestra vida de oración. El 15º principio es la importancia de orar con acciones de gracias. El apóstol Pablo nos exhorta: no anden ansiosos por nada, sino en todo, por la oración y súplicas, y con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Filipenses 4:6. La gratitud en la oración es como el combustible que mantiene nuestra fe ardiendo. Cuando comenzamos nuestras oraciones reconociendo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, nuestra confianza en su bondad y fidelidad se fortalece. Es como mirar un álbum de fotos de momentos felices. Nos recuerda las bendiciones que ya hemos recibido y nos da esperanza para el futuro. La gratitud también cambia nuestra perspectiva. En lugar de concentrarnos solo en lo que aún no tenemos o en lo que está mal en nuestras vidas, la gratitud nos ayuda a ver las innumerables maneras en que Dios ya nos ha bendecido. Esto no significa negar o minimizar nuestras luchas, sino ponerlas en perspectiva. Es como mirar un problema a través de una lente más amplia. Vemos no solo el desafío, sino también los recursos que Dios nos ha dado para enfrentarlo. Además, la gratitud en la oración nos protege contra la amargura y el descontento. Cuando cultivamos un corazón agradecido, somos menos propensos a caer en la trampa de la comparación o de la envidia. En cambio, podemos alegrarnos con las bendiciones de los demás y confiar en que Dios está trabajando en nuestras propias vidas de maneras únicas y maravillosas. El 16º principio es la importancia de orar con perseverancia. Jesús contó la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8, para enseñar a sus discípulos a orar siempre y nunca desanimarse. La perseverancia en la oración es como el agua que desgasta la roca. Puede no ver resultados inmediatos, pero a lo largo del tiempo hace una diferencia profunda. Esto no significa repetir las mismas palabras interminablemente, como si estuviéramos intentando convencer a Dios. En cambio, se trata de mantener nuestra confianza en Dios, incluso cuando las respuestas parecen demorar. Es seguir trayendo nuestras preocupaciones a Él, confiando en que Él está escuchando y trabajando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La perseverancia en la oración también nos transforma. Es como un atleta entrenando para una maratón. El proceso de entrenamiento lo fortalece y lo prepara para la carrera. De la misma manera, cuando perseveramos en la oración, nuestra fe se fortalece, nuestra paciencia se desarrolla y nuestra intimidad con Dios crece. Además, la perseverancia en la oración nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. A veces, Dios retrasa sus respuestas no porque no le importe, sino porque está trabajando en algo más grande de lo que podemos ver en el momento. Es como un jardinero esperando el momento adecuado para la cosecha. Sabe que cosechar demasiado temprano o demasiado tarde puede arruinar el fruto. De la misma manera, Dios, en su sabiduría infinita, sabe el momento perfecto para responder nuestras oraciones. A lo largo de esta jornada de descubrimiento sobre la oración, hemos explorado principios fundamentales que pueden transformar nuestra comunicación con Dios. Hemos visto que la oración no es una fórmula mágica o un ritual vacío, sino una relación viva y dinámica con el Creador del universo. Hemos aprendido la importancia de la regularidad, de la fe, de la perseverancia, de la humildad y de la gratitud en nuestras oraciones. Hemos descubierto el poder de la oración intercesora y de la oración en comunidad. Hemos entendido la necesidad de orar con sinceridad, basados en las promesas de Dios y en el nombre de Jesús. Hemos visto cómo el Espíritu Santo nos guía en nuestras oraciones y cómo la perseverancia puede profundizar nuestra fe. Pero lo más importante es que hemos aprendido que Dios desea comunicarse con nosotros. Él no es un ser distante e indiferente, sino un creador amoroso que se deleita en escuchar a sus hijos. La oración no se trata de conseguir que Dios haga nuestra voluntad, sino de alinear nuestra voluntad con la suya. Se trata de desarrollar una relación íntima con aquel que nos creó y nos ama incondicionalmente. Entonces,
La próxima vez que te preguntes, ¿cómo debo orar para que Dios me escuche? Recuerda, Dios ya está escuchando. Él está esperando que te acerques a Él con un corazón sincero y abierto. No te preocupes por tener las palabras correctas o por parecer espiritual. Simplemente ven tal como eres, con todas tus alegrías, tristezas, esperanzas y miedos. Abre tu corazón a Él, escucha su voz y confía en su amor. Porque al final, la oración no se trata de técnicas o fórmulas, sino de una relación con el Dios que mueve montañas, calma tempestades y transforma vidas. Y ese Dios está esperando para encontrarse contigo en la oración.